Bien amigos, estamos con el doctor Rodomiro Ortiz, biotecnólogo. Rodomiro, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes y un placer nuevamente estar con ustedes. Te agradezco, Ricardo, por esta oportunidad. Y el agradecimiento es para ti, Rodomiro, muchas gracias. Bueno, ahora, hoy día vamos a hablar de biodiversidad, de agrobiodiversidad y digamos cómo esto puede convertirse, si cabe la expresión, en una herramienta para promover el desarrollo del país, ¿no? Yo quiero decir que, bueno, probablemente en 50 años la minería deje de ser pues la gallina de los huevos de oro. Todo puede terminarse, a no ser que encontremos grandes yacimientos, qué sé yo, pero la biotecnología existirá siempre, ¿no? Es algo que me parece interesante lo que tú resaltas, porque si nos vemos en el debate actual de la política en el Perú, donde yo ya no me meto, pero sí rescato esta idea, cuál es el futuro del país, qué país queremos, ¿no? En eso reconozco, por ejemplo, un papel protagónico, podemos discrepar o no con él en muchas cosas, pero por lo menos pone en la mesa qué es el futuro del Perú, y lo puso muy bien Gastón Acurio meses atrás cuando se produjo la discusión hacia dónde debemos ir. Y yo creo que es interesante la propuesta porque señala lo que va a ser, yo creo que el rasgo fundamental. O sea, bien lo señalas, lo minero es un recurso que se acaba, finito, pero si nos enfocamos a recursos naturales que tienen la capacidad de ser más sostenibles, es donde la agrobiodiversidad, como parte de la biodiversidad, ¿no? Que la biodiversidad en la agricultura va a jugar un papel muy importante, ¿no? Y ahí viene un concepto que muchos de los economistas que hoy día escriben en muchos medios o tienen sus programas de televisión o de radio, no discuten, que es la bioeconomía, ¿no? Que es un nuevo enfoque, se escapa de lo neoclásico, que es lo que ha dominado el pensamiento rector en el Perú de los modelos económicos en los últimos años, y comienza a hablar justamente de conceptos de sostenibilidad, lo que le llaman en inglés el green growth, o el crecimiento verde, ¿no? Que no tiene necesariamente que ver con las posiciones a veces extremistas de los movimientos verdes, que son más de militantes, sino ver que el mundo efectivamente, nuestros recursos disponibles no son eternos, pueden ser manejados si es que se entienden, se clasifican, se agrupan y se usan en forma racional y sostenible, ¿no? Y es ahí donde yo creo que podemos discutir el rol, en este caso, de la biotecnología, como la tecnología de esta nueva economía, que en mi punto de vista, pero no estaré equivocado, va a ser lo que va a marcar este siglo. Yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de la bioeconomía. Yo creo que un poco se ven esas tendencias ya a nivel de los países que están desarrollados, ¿no? Estos días veíamos cómo han tenido un remesón los mercados, ¿no? Y es porque siempre se ha dicho, crecimiento nos va a llevar, bueno, pero crecimiento tiene que entenderse dentro de un marco de sostenibilidad, si no, no va a ser un crecimiento de largo plazo, sino va a ser coyuntural, ¿no? ¿Qué ventajas, así concretas, tú que eres un estudioso en el tema, ilústranos, tiene el Perú sobre otros países? Mira, tú lo decías al comenzar este programa, ¿no? La gran diversidad de climas, de zonas de vida que tiene el país. Definimos 11 ecorregiones, ¿no? De las que nos enseñaron en la primaria de costa, sierra y selva. Se complicó un poco más cuando un estudioso como Pulgar Vidal las define en 8 Yunga, regiones, Chala, Rubi. Y después Brac, el anterior ministro del Ambiente, y otros llegan a establecer 11 ecorregiones en el país, ¿no? Que ya las hacen más específicas. Tenemos una gran flora, 25.000 especies. Somos quizás el país número 1 cuando ya viene a la flora en número de especies con propiedades conocidas y utilizadas. Creo que somos el primero en el mundo. Y eso involucra la agrobiodiversidad, las plantas comestibles como las plantas medicinales. Y también las plantas que se usan en extracción forestal. Entonces tenemos un gran potencial, ¿no? O sea, algo más tenemos, porque la agricultura no solamente es acerca de comida, potenciales usos en medicina, fibras, sino también es vida, los ornamentales, ¿no? Muchas veces nos olvidamos lo que nos pone muchas veces alegría en la casa, ¿no? Entonces esa es la agricultura. Entonces una economía que maneje estos 4 elementos, o 5, si incluimos la energía, que es lo último. Eso te iba a decir, hasta biocombustibles. Por eso los biocombustibles, que es lo más reciente, nos da una idea distinta de sociedad, ¿no? Y donde tenemos que tener pues claro qué es lo que queremos en el futuro. Queremos tener más centros comerciales que echan más cemento en lo que era antes
terrenos de cultivo, queremos tener más pavimento, más calles, o lo que queremos tener es una visión del mundo que nos demuestra que estamos en armonía con la naturaleza, que los manejamos la naturaleza en forma racional y sostenible y que nos permite beneficiarnos, ¿no?, como sociedad y a los más emprendedores con mayores beneficios, ¿no? De acuerdo. Una cosa que mucha gente se pregunta, por ejemplo, es ¿dónde estudiar biotecnología en el Perú? Porque, digamos, puede ser una carrera del futuro y una importantísima fuente de trabajo a nivel profesional y a nivel técnico también. Yo creo que hay ciertas universidades que ya tienen en sus currículums, en sus cursos, la posibilidad de que estén expuestos los estudiantes a los conocimientos modernos de la biología. Acuérdate, la biotecnología por definición es una tecnología, es una aplicación de conocimientos biológicos modernos que van desde la biología celular, ¿no?, hasta la biología molecular y todos los nuevos desarrollos. Entonces hay muchas universidades que tienen programas especializados en biología. Yo estudié, por ejemplo, estoy hablando ya de más de casi 40 años van a ser cuando comencé a estudiar biología en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Soy un exalumno de esta universidad. Ya después me fui al extranjero y saqué el doctorado en genética y fitomejoramiento. Pero en el Perú además tenemos la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también tiene un fuerte departamento de ciencias biológicas, ¿no?, con muy buenos profesionales en la parte docente. Entiendo la Universidad San Martín de Porras, también los tiene, la Universidad Particular Ricardo Palma. Por mencionarte las que conozco en Lima, obviamente nuestra antigua universidad, la más antigua del continente, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también es muy fuerte en biotecnología. No, se tiene la capacidad, yo creo, docente. Lo que habría que hacer, y me ha alegrado saber que hoy día se ha creado la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso y hay un interés, si se honra la propuesta de plan de gobierno de la actual administración, de crear una entidad, quizás no necesariamente un ministerio, pero sí que promueva más la ciencia y tecnología en el Perú. Tenemos a CONCITEC, pero necesitamos quizás un poco más de peso en CONCITEC, que tenga una voz más fuerte dentro del gobierno, si es que no se crea este ministerio, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante tenerlo para que haya los recursos. O sea, yo creo que el material humano está ahí, los docentes yo creo que van a tener quizás en algunos casos que tener más exposición a las nuevas técnicas y tener la oportunidad de continuar con la capacitación, porque inclusive los que están más avanzados siempre se tienen que capacitar, y tener los recursos para poder justamente comenzar a entrenar y educar a las nuevas generaciones, ¿no?, que sería el potencial que tendríamos en el Perú si es que realmente el Perú se encamina hacia una bioeconomía en este siglo XXI. Digamos, una aplicación inmediata y concreta, te pregunto, que se me ocurre que se podría dar en un determinado valle del Perú, corrígeme si estoy equivocado de repente. Vamos a graficar la provincia de la Convención en el Cusco, una zona netamente cafetalera, productora de cacao. Por ejemplo, allí yo he visto que hay grandes diferencias entre la capacidad de producción de un agricultor que tiene tecnologías. Por decirte, pues su producción de quintal por hectárea es de repente 30 veces mayor que el que lo tiene un pequeño agricultor sin mayores conocimientos científicos. Allí, por ejemplo, la biotecnología podría ayudar directamente. Mira, vamos a entender, estamos hablando de la agrobiodiversidad, y la agrobiodiversidad se organiza como la biodiversidad, que es básicamente la amplia diversidad de los seres vivos. Tenemos tres niveles de biodiversidad o de agrobiodiversidad, que es la genética o intraespecífica, que es la diferenciación entre los individuos, porque tú y yo somos diferentes, ¿no?, las plantas también, de una misma especie. Segundo, tenemos la agrobiodiversidad específica entre las especies, ¿no? O sea, tenemos en un mismo sistema este tipo de plantas, este tipo de animales, este tipo de microorganismos. Y tenemos ya la sistémica o la que es la diferenciación entre los agroecosistemas, ¿no? Entonces, ¿dónde podría entrar la biotecnología? Ciertamente debe influir en los tres, pero más fácil es entrar a lo que es ya más lo individual. En el caso de, por ejemplo, lo genético, ¿no?, tenemos que caracterizar ya más a nivel molecular, después de haber hecho la caracterización morfológica, los individuos que componen esa especie en ese valle, en caso del cultivo, ya sea el cacao o el café, ¿no?, si se tiene amplia diversidad. Si se tiene poca diversidad, eso nos lo va a decir estos estudios de análisis de biodiversidad. Claro. Podemos tener una serie de enfermedades o plagas u otros patógenos que estén afectando estos cultivos, ¿no?, y
la posibilidad es que con técnicas modernas de biotecnología se pueden hacer mejores diagnósticos para identificarlos, caracterizarlos y poder desarrollar modelos o métodos de control. Y finalmente, en algunos casos, hay una serie de técnicas modernas que aplican los cultivos de tejidos que pueden ayudar también a liberar plántulas que no estén infectadas por estos patógenos, ¿no? Entonces, son distintas aplicaciones, cada caso es particular, no existe una sola receta general, ¿no? Y esos son los avances que en la biotecnología, ¿no? Por estos conocimientos modernos, tanto a nivel celular como molecular, nos permiten hacer sus aplicaciones. En otros países, por ejemplo, digamos, hay de parte del Estado una actividad mucho más eficiente que la que recién estaría empezando en nuestro país. Mira, en países vecinos, cercanos, digamos. Si hablamos de ente rector y ente investigador a nivel público nacional, tenemos el Instituto Nacional de Innovación Agraria, ¿no? Es un instituto que creo que no llega el presupuesto a más de el equivalente a 20 millones de dólares para compararlo con otros países. Si hablamos en el caso del continente, tenemos a Embrapa, nuestro vecino, que es el grande de América del Sur. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares solamente en Embrapa. Si hablamos del INTA de Argentina, que sería en tamaño intermedio, estamos hablando de un instituto con un presupuesto de 300 millones de dólares anuales. Y nosotros con 20 millones siendo más biodiversos. Somos, ¿no? más pigmeos. Entonces. Ahora, lo cierto es que la agricultura de Brasil o de Argentina son más grandes que las del Perú. Este sería el contraargumento de un Ministerio de Economía y Finanzas que te diría, mira, el presupuesto también tiene que ser en base a nuestros tamaños. Ahora, tenemos 3 diversos tipos de agricultura en forma general, hay más, pero yo los clasificaría en 3 grupos, ¿no? Esta agricultura que hablaba tu invitado anterior, Reynaldo Trinidad, en la costa agroexportadora, ¿no? Muy dinámica, muy moderna. Tenemos la agricultura de los pobres en la sierra y una agricultura que se ha comenzado a tecnificar mucho, hablas del cultivo de café, ¿no? Por ejemplo, en la selva, pero en un ecosistema muy frágil, ¿no? Donde podemos... Me hace enseñas, por favor, Rodomiro, vamos a unos cortes y regresamos. Estamos con el doctor Rodomiro Ortiz hablando de biotecnología, una nueva herramienta para promover el desarrollo. Bien amigos, estamos con el doctor Rodomiro Ortiz hablando de biotecnología como instrumento, como herramienta para el desarrollo. Y bueno, yo quería comentar que el doctor Rodomiro Ortiz es un investigador, un estudioso del tema que ha trabajado prácticamente en los 5 continentes, ha hecho muchísimas publicaciones, es probablemente uno de los peruanos que más publicaciones ha hecho de este tipo de temas vinculados a la ciencia y la tecnología. Cuéntanos un poquito sobre tus actividades académicas y de investigación, Rodomiro. O sea, yo en el pasado estuve muy vinculado a lo que se conoce como los centros de investigación agrícola internacional. Hay uno de ellos acá con sede en el Perú, el Centro Internacional de la Papa en La Molina. También trabajé con el Instituto Internacional de Agricultura Tropical en África, con sede en Nigeria. Estuve también vinculado al Instituto de Investigación para Cultivos de Trópicos Semiáridos, el ICRISAT en India, y mi última vinculación con estos centros internacionales fue hasta un par de años atrás con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en México, ¿no? Que es parte de los centros que estuve involucrado en lo que se llamó la Revolución Verde con Norman Borlaug, ¿no? He desarrollado actividades en muchos cultivos, inclusive estoy por volver a Escandinavia, a Suecia, aunque ya había trabajado anteriormente como profesor nórdico de recursos genéticos en lo que es hoy día parte de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Entonces siempre me ha interesado 3 aspectos importantes en la actividad de las ciencias biológicas aplicadas a la agricultura. La conservación de los recursos genéticos, ¿no? Que es, los recursos genéticos son el material genético, ¿no? El que nos proporciona los elementos de la vida. En segundo lugar, el uso sostenible de estos recursos genéticos, no solamente hay que conservarlos, sino que hay que utilizarlos. Y a través de nuestra actividad, ver que estos usos puedan ser llevados con un fin de beneficios para la sociedad y sus individuos, ¿no? Por eso es que nunca he trabajado en el sector privado.
aunque más de una vez me han tentado, nunca me ha interesado trabajar en el sector privado, Ya. porque creo yo que tiene que haber una distribución de beneficios económicos que sean justos y equitativos, tal como señala la Convención de Diversidad Biológica, si te acuerdas, la Cumbre de Río en 1992, que termina con esta convención, ¿no? Que señala unas pautas matrices importantes que yo creo que siempre deben tomarse en cuenta, ¿no? Es un reconocimiento cuando yo hablo de estos beneficios societales y beneficios económicos justos y equitativos, principalmente a los que han sido capaces de conservar, ¿no? Domesticar y diversificar lo que son, en el caso de la agricultura, nuestros cultivos y nuestros distintos tipos de razas de animales, los que tienen que beneficiarse con lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, tú lo decías al principio de esta sección, el rol de la biotecnología, ¿no? Yo veo la biotecnología como una respuesta, quizás la única, para un posible uso sustentable en el tiempo, ¿no? Estamos hablando ya de largo tiempo, a poder responder a las crecientes demandas socioeconómicas, ¿no? Tomemos el caso de la agricultura. ¿Dónde entra la biotecnología a jugar un papel importante? En poder aumentar la productividad, en poder reducir los costos y agregar valor. ¿Cómo hacer para que el grueso de la población vea el potencial de la biotecnología? ¿Cómo hacer? ¿Cómo promover? Habría que tomar algunos ejemplos, unos estudios piloto en áreas donde se podría aplicar este conocimiento, ¿no? Existe una serie de cultivos, por ejemplo, subutilizados, que no están muy bien caracterizados. Eso no se hace en el Perú ahorita, digamos. En algunos casos sí, pero es muy aislado, porque Muy no aislado. existen políticas nacionales que hagan esto de una forma integral. El INIA lo hace como ente rector para la investigación agrícola nacional, universidades por esfuerzos individuales de profesores y estudiantes que están interesados en sacar sus grados académicos, pero no existe una política nacional que diga, no, tenemos una política nacional en la agricultura de caracterizar nuestros recursos genéticos, tanto animales como vegetales, e inclusive de los microorganismos, para determinar, ¿no?, el potencial uso de estos recursos, sabiendo su variación, su variabilidad o su diversidad, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que hacerse, ¿no? Una vez que sabemos lo que tenemos, lo podemos entender mejor, agruparlos y utilizarlos, ¿no? Porque la idea de agrupación o clasificación es justamente para eso. Tenemos estos recursos, como al entenderlos mejor, ver sus relaciones dentro y fuera de estos conglomerados que vamos a agrupar, no nos va a permitir después utilizarlos, ¿no? Tenemos una serie de experiencias, por ejemplo, de compuestos raciales en maíz que demuestran en las partes altas de las sierras que tienen un buen potencial para los agricultores, que tienen que tener como estrategia para poder manejar las variaciones climáticas y otros aspectos en los que ellos van a ver afectados por estreses, de poder tener mucho más estabilidad en el largo plazo, ¿no? Es trabajo antiguo de uno de mis profesores de la Universidad Agraria, como el ingeniero Ricardo Sevilla, que trabajó junto con el fallecido profesor Alfonso Serrate, ¿no? Y estos tipos de experiencias, ¿no?, que comenzaron con la conservación, con la clasificación, después al haber hecho la caracterización y después haber hecho ya el uso de ese conocimiento para generar compuestos raciales de maíz que se pudieron ser utilizados por los agricultores en la sierra. ¿Desde hace cuántos siglos los antiguos peruanos hacen biotecnología, si cabe la expresión? Bueno, eso es cualquier uso de un agente biológico en la producción de algún producto es una aplicación biotecnológica. Eso ha sido la biotecnología. En nuestros programas anteriores te hablaba de uso de la biotecnología en una serie de productos, incluyendo la cerveza, el yogur, ¿no? Habría que ver en el caso de los peruanos las chichas, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, habría que estudiar eso. Han quedado muchas preguntas Sí, en el sí. tintero, el tiempo nos ha ganado. Me hubiera gustado que profundices más sobre qué condiciones requeriría un joven para estudiar esta ciencia. Muchas gracias, Rodomiro Ortiz. Amigos, el tiempo nos ganó. Tengan ustedes muy buenas noches.